Como todas las clases, empezaremos con la retroalimentación del control de lectura. Entonces vamos a hacer un ejercicio o varios ejercicios que yo considere que vea que muchos se equivocaron. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí, que es el primero que me sale, dice que a al cuadrado menos b al cubo elevado a la 146. Bueno, te preguntan de eso de ahí, al desarrollarlo, el término central está en la posición número. El término, el término central está ¿en qué posición? Bueno, entonces aquí tienes que darte cuenta de algo. Vamos a ver casos más sencillos primerito, antes de entrar a hacer este ejercicio. El caso más sencillo, eh, por ejemplo, es cuando el exponente sería un cuadrado. Voy a empezar, o sea, voy a nomás ver el binomio al cuadrado para tener una idea de, de, de cómo sería esto. Entonces, por ejemplo, si esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso de memoria. Y de aquí es fácilmente darse cuenta de que tengo tres términos y que el central sería este, el segundo. En cambio, si yo tuviera a más b al cubo, tengo a cuadrado más a cubo más 3ab, 3 a cuadrado b, más 3ab cuadrado y más b al cubo. Entonces, si tuviera el exponente sería el 3, puedo ver que ahí tengo cuatro términos al ser el desarrollo. Y puedo notar que en este caso no existe término medio, porque no tiene sentido hablar de término medio. Aquí sí había sentido porque es un término tal que tiene igual cantidad de términos a la izquierda que a la derecha. En este caso, este término tiene un término a la izquierda y otro a la derecha. En cambio, acá no existe ese término, entonces aquí no hay. Y todo lo que vimos ahorita se cumple. ¿A qué me refiero? Es decir, si el exponente es n, esto quiere decir, como vimos ahorita, en estos dos casos, que van a haber, aquí como era 2, hay 3, y aquí 3 hay 4, entonces ahí van a ver, van, van a ver, mm, no, van a ver n más 1 términos. Entonces, aquí eran 2, aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 4. Y puedo ver que si n es par, si hay término medio. Si n es par, hay término medio. Si no, si n es impar, no hay, no existe. No, es como aquí en el 3, no hay, no tiene sentido de hablar término medio, no hay término medio. Ya, y si fuera par, ¿cuál es ese número? Pues no va a ser n medios, si n es par, vamos a ver aquí. No va a ser n medios porque en este caso podemos ver que si fuera n medios, aquí la mitad de 2 es 1 y el primer término no es el término medio. En realidad es n medios, en realidad es n medios más 1. Ese es el término medio. Término medio. Ya, entonces en este caso, como n es 146, el término medio sería 146 sobre 2 más 1, que sería 73 más 1 igual 74. Y esa es la respuesta.
¿Ya? En este ejercicio de control de lectura, solo había que dividir y sumar 1 y la respuesta era 74. ¿Ya? ¿Preguntas por si acaso? Si hay alguna pregunta. Mm, de aquí algo que... déjenme ver algo. Ya. Entonces, lo que hice al inicio fue solo como introducción para dos casos pequeños, pero en realidad la solución simplemente es esta línea de acá. Básicamente lo que tienen que ver es que si n es par, si el exponente es par, hay término medio, existe lo que se llama término central, y si n es impar, no hay. Entonces, como este n es par, 146 es par, entonces sí hay. ¿Y cómo se lo calcula? Con esta fórmula, n medios más 1. Ese es el término medio. Entonces simplemente reemplazo 146, que es el exponente aquí, 146 sobre 2 más 1, igual 73 más 1, igual 74. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio. Un poquito sencillo para el claro, para el que ya sabía, pero para el que no, sí, porque les digo, la mayoría se equivocó en ese ejercicio. Entonces, vamos a ver si encuentro otro. Miren, por ejemplo, aquí hay otro, igualito, que también era el control de lectura, que te decía en cambio que a al cuadrado menos b al cubo elevado a la 162, b al cuadrado menos b al cubo elevado a la 162. De igual manera te preguntaban el término central en qué posición está. Entonces, y como ya sabemos que el término central sí existe porque este es par, entonces sí va a haber término medio, sí va a haber término central, entonces simplemente usamos la fórmula que vimos hace poquito, 162 sobre 2 más 1. Entonces 162 sobre 2 es 81 y más 1, 82. Y esa es la respuesta. Nada más había que hacer en este ejercicio. Ya es bueno que ya sepan ahorita cuál es el término central. Mm, Dejen ver si hay otro rápido, por si acaso lo pueda ver. Miren aquí, miren, me dicen lo siguiente, por si acaso. Me dicen que tengo determina el valor de verdad. Tengo 20. Tengo una asociación, una proyección geométrica, que es 20, 10, 5, 2.5, etcétera. Entonces, esta salía en dos preguntas. En una te decían, en ambas te preguntaban acerca de la suma de los n primeros términos. La suma de los n primeros términos, n primeros términos, es, en una pregunta, si no fuera par, no se puede hacer. Si en el anterior ejercicio, si fuera impar, no hay forma de hacer. No tiene sentido, no existe el término medio, por si acaso. Y decía dos preguntas. Uno te decía la suma de los n primeros términos. La primera te decía 20n. Y otra pregunta decía 40 por 1 menos 2 a la n. Que estaba bastante simplificada, con razón. 1 menos 2 a la n. Con razón, estaba bastante simplificada. Bueno, y era verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Bueno, ya vamos a ver bien la fórmula. Obviamente, bueno, no claramente. Esta era falsa. Bueno, sí, esta era falsa, muy falsa. Porque
te dice que en el primer término sería 20n, lo cual no tiene sentido, ya que 20 y acá ya es menor que 20. Entonces no hay forma de que llegue a ser 20n. Entonces esto es falso. Y este, aunque no parezca, es verdadero. Según el ejercicio, dejen ver la fórmula, que la vamos a ver más adelante. Ahorita no la voy a explicar mucho porque solo es mostrar la fórmula. Es el primer término, que es 20, menos 1 sobre la razón, que en este caso es 2, a la n, sobre 1 menos 2. Ya. Entonces, déjenme un ratito, no estará bien. Ah, es que es 40. Con razón. Ya. Ya listo. Entonces, esto de aquí, ¿qué me queda? Me queda. Déjenme ver un ratito. 20 por. Déjenme jugar con la de acá. No, pues no. Esperen un ratito, porque creería que no son iguales. La razón es un medio. Ah, sí, tienes razón. Tienes toda la razón, con razón. Me equivoqué. La razón es un medio, tal y como dijo el compañero o la compañera, no vi bien. El compañero es un medio. Sí. Tienes toda la razón. Ahí sí está bien. Ya. Entonces, aquí, ahí está bien. Ahí sí. Perdón por mi error. Aquí, un medio a la n. Y ya puedes darte cuenta que esto es igual a 20 por 1 menos 1. Aquí la n la distribuyo arriba y abajo. 2n. Y aquí te va a quedar, esta resta te queda un medio. Y luego aplicas extremos con extremos, medios con medios. Básicamente aquí el 20 le pones un 1, puedes hacerlo. Entonces 20 por 2 y 1 por 1. Entonces eso te va a quedar 40 por 1 menos 1 sobre 2n. Entonces sí estaba bien. Es esta la fórmula correcta. Ya, esta era verdadera y esta era falsa. Y la mayoría puso al revés. Bueno, de los que les sacó la pregunta. Bueno, el resto de preguntas se ven un poquito más de, mejor veamos la materia y de ahí les explico. Ya, listo entonces. A ver, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy mejor, porque el taller se viene cerca. Entonces, déjenme compartir la clase de hoy. Eso sería todo lo de hoy por el control de lectura y la retroalimentación. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver ya la última unidad de números reales, las últimas subunidades de números reales de la unidad 3, de la unidad de números reales, para luego empezar a ver funciones, las funciones de variable real. Entonces, vamos a ver. Y creo que hasta aquí nomás todo lo de hoy es tanto la prueba de salida como la lección general, si mal no me equivoco. Hasta aquí nomás. Obviamente que la prueba de salida es desde la última prueba de salida y la lección general sí es de todo lo que han visto. Ya. Entonces, empezamos con técnicas de conteo. Entonces, técnicas de conteo. Como su nombre mismo lo dice, técnicas de conteo nos permite contar de cuántas formas puede suceder un evento o realizarse un trabajo. O sea, básicamente es contar de cuántas maneras puede ocurrir algo. O sea, y nosotros tratamos de dar fórmulas que puedan resolvernos ese problema. Entonces, naturalmente nosotros vamos a tener algo que se llama el factorial. Cuando hablamos de técnicas de conteo, es algo que sale por naturaleza, sale solito. Entonces vamos a definir lo que es factorial. Sea un entero n no negativo, su factorial se calcula de esta manera. Esta es la fórmula, la definición de factorial, en la cual tú puedes ver, primero, por definición, que 0 factorial es 1. 0 factorial es 1. Segundo, que cualquier otro factorial tú lo puedes sacar como el n por n menos 1 factorial. O sea, lo puedes sacar de manera recursiva, de esta manera, pero al final lo que te va a quedar es que el factorial, por ejemplo, de 5 va a ser igual al producto de todos los enteros menores o iguales que 5, todos los enteros positivos hasta el 1. 5 por 4 por 3 por 2 y por 1.
Entonces esto es 5 factorial. Esto es calculando, por ejemplo, aquí tengo 20 y 15. No, que es que hablo 20 y 15. Esto es 6, 4, 24 y por 5, 120. Sí, acá está, 120. Ya. Y si, por ejemplo, yo digo 4 factorial, entonces sería el 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces igual a 24. Entonces, esos son los factoriales. Simplemente es el producto de todos los enteros antes que él, incluyéndolo el propio número. Entonces, esto de aquí sale naturalmente, como les dije, por ejemplo, si ustedes quisieran resolver un problema en el cual es clásico que ustedes han jugado cartas, imagino, que de cuántas maneras puede ordenarse un mazo de cartas. Es decir, cuando tú lo reordenas para volver a jugar, una vez que lo terminas, de cuántas maneras posibles puede haber quedado ese mazo ordenado. O sea, de cuántas maneras distintas. Ese resultado, un mazo de 52 cartas, ese resultado de 52 factorial, por eso sale naturalmente el factorial, cuando hablamos de técnicas de conteo, que es un número muy, muy grande. Es alrededor aproximadamente de este número, que está en el orden de magnitud de los átomos de la Vía Láctea. Entonces es muy grande. Eso quiere decir también algo muy interesante, que es que los factoriales crecen muy rápido. Entonces en cuenta que apenas 50 factorial ya es un número muy, muy grande. Entonces, factoriales no tratemos de calcularlos cuando ya son grandes. Entonces, ese no es una idea inteligente porque los números crecen muy rápido. Entonces, primero vamos a ver ahorita los principios del técnica de conteo, empezando por el principio aditivo. Entonces, el principio aditivo me dice que tengo dos eventos, un evento A y un evento B. El evento A puede ocurrir de m maneras distintas y el B de n maneras distintas. Pero lo importante es que estos dos eventos no pueden ocurrir a la vez. O sea, no pueden ocurrir ambos a la vez. Tiene que ocurrir solo uno o solo otro. No pueden ocurrir a la vez. Entonces el evento A o el evento B se realizará de m más n maneras diferentes. Entonces ese es el principio aditivo. De ahí pongo dos ejemplos. El primero te dice que un repuesto de un automóvil se vende en 6 locales de Guayaquil y en 8 de Quito. Entonces, si la adquisición de repuestos puede hacerse en Guayaquil o en Quito, ¿de cuántas maneras puede realizarse esto? Pues, como nos damos cuenta de que son dos eventos, el primero sería obtener un repuesto en Guayaquil, ¿cuántas maneras puedes hacerlo? Pues 6. Y el segundo, obtenerlo en Quito, que serían 8. Nos damos cuenta que no hay forma de obtener un repuesto en ambos lugares a la vez, o sea, no tiene sentido. O lo obtienes en Guayaquil o lo obtienes en Quito. No hay forma de que obtengas la mitad en Guayaquil y la mitad en Quito, por ejemplo. No existe eso de ahí. Entonces nos damos cuenta que se cumple esta parte de que ambos elementos a la vez no pueden ocurrir. Y entonces, debido a que te preguntan cuántas veces la adquisición de cuántas maneras puede hacerse, o en Guayaquil o en Quito, nos damos cuenta que tenemos que sumar. Va a ser 6 más 8, 14. Entonces son 14 formas distintas. 6 en Guayaquil y 8 en Quito. Así mismo que hay otro ejemplo en el cual te dicen que un paquete de software tiene tres opciones de menú. La primera tiene 10, la segunda tiene 15 y la segunda tiene 12 subopciones. ¿De cuántas maneras el usuario puede elegir diferentes subopciones? Una subopción, mejor dicho. Y de nuevo, por el principio aditivo, debido a que estamos hablando de eventos que no pueden ocurrir a la vez, no es posible. Es decir, o escoges una subopción de uno nomás. Entonces simplemente tenemos que sumar. Sería 10 maneras, más 15, más 12, 37 maneras distintas. ¿Ya? Entonces por ahí ya esto es lo que vemos con el principio aditivo. Ahora viene el multiplicativo, que es más importante. El principio multiplicativo nos dice que si un evento A puede ocurrir en una forma independiente de m maneras diferentes y otro B de n maneras diferentes, entonces el número de maneras distintas que pueden ocurrir ambos eventos a la vez es m por n. Entonces, en este principio, tenemos que darnos cuenta que los eventos o sea, suceden a la vez, mejor dicho. O sea, este principio los utilizamos cuando los eventos que vamos a sacar, sus maneras diferentes que pueden cumplirse, deben suceder a la vez. Ejemplo, un clásico ejemplo, antes de empezar el aquí abajo, yo le puedo poner, por ejemplo, de David.
Digamos que David en su closet, posee 5 camisas, posee 4 pantalones y posee 3 zapatos. O sea, David en su closet tiene toda esa ropa. Y se pregunta de cuántas maneras distintas puede vestir, o sea, puede él armar un outfit, o sea, algo para salir, un conjunto de ropa para salir. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puede él vestirse con todo eso que tiene ahí? ¿Cuántos looks distintos puede armar? Entonces nos damos cuenta que para hacer esto, pues tiene que coger una camisa, obviamente, un pantalón y un zapato. Es decir, que a la vez tiene que coger uno de cada uno. Sí, creo que 60. Creo que sí. Entonces, como él tiene que escoger uno de cada uno, es decir, una camisa, un pantalón y un zapato. O sea, lo que quiero que vean es que los eventos ocurren a la vez para que David forme su, su, lo que va a usar para salir. Tiene que ocurrir las 3 cosas a la vez. Tiene que coger una camisa, un pantalón y un zapato. Entonces, ahí quiere decir que vamos a aplicar el principio multiplicativo. Es decir, que esto va a ser igual. Normalmente yo siempre hago así como dibujo las rayas por cada evento. En este caso son 3 eventos, entonces yo le dibujo las rayas aquí para ver cuántos pongo y yo sé que se van a multiplicar. Entonces en el primero, como tiene 5 camisas, van a ser 5 posibilidades. En el segundo, como tiene 4 pantalones, van a ser 4 posibilidades. Y en el tercero, como tiene 3 zapatos, van a ser 3 posibilidades. Y si multiplico todo, me va a quedar 60. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo clásico de principio multiplicativo. Sirve para todo, básicamente, mientras tú separes los casos, mientras tú separes un evento más complicado en eventos simples que deben ocurrir a la vez, simplemente tienes que al final multiplicar. Otro ejemplo, te dice que hay un día determinado, 9 amigos van a salir al cine, que son todos estos que están aquí, y al momento de ingresar a la sala, ellos se ponen de acuerdo para sentarse en forma alternada, entre chicos, chicas, chicos, chicas. O sea, eh, mujer, hombre, lo que dice aquí, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, como de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas maneras diferentes pueden sentarse? Ojo, yo siempre que quiero calcular de cuántas maneras puede ocurrir algo, yo busco maneras diferentes de que pueda ocurrir algo, por si acaso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues de nuevo utilizo el principio multiplicativo para cada evento. Entonces divido mi evento complicado en eventos simples. Entonces voy a hacer un evento por cada asiento. Entonces este va a ser mi primer evento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Como son 9 asientos, entonces cada evento es un asiento. Obviamente, y todos deben ocurrir a la vez para que se formen para que ya tenga una solución de cómo estén sentados los chicos, entonces por eso tengo que multiplicarlos, porque todos los eventos deben ocurrir a la vez. Es decir, en todos los asientos tiene que estar sentado alguien. Ahora, para el primer asiento, esto es donde yo empiezo ya a ver las posibilidades de cada evento. Entonces, el primer evento es que alguien se siente en el primer asiento. eh, que alguien se siente en el primer asiento. ¿Cómo diferencias? ¿Qué es lo que te digo ahorita? Entonces, mira, que el multiplicativo sirve para que eventos que pueden ocurrir de manera, que ocurrirán, mejor dicho, de manera simultánea. O sea, entonces el evento es que ocurren, que suceden ambos eventos. Entonces, el principio multiplicativo es para eventos simultáneos. En cambio, el aditivo es para eventos que no pueden ocurrir a la vez. Entonces, ahí ya más o menos ya tienes una idea de cuál es la diferencia entre ambos. Ya, entonces, como yo seguía, el primer asiento sería el evento de que alguien se siente en el primer asiento. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay aquí? Pues si hay 5 mujeres, obviamente como son 5 mujeres y 4 hombres, entonces tienen que empezar mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, porque son más mujeres que hombres. Entonces aquí tiene que sentarse una mujer. Ya, entonces en el primer asiento ahora tengo que ver de cuántas maneras distintas puede sentarse una mujer ahí. Debido a que hay 5 mujeres, entonces serían 5 formas distintas, una por cada mujer. Entonces por eso aquí hay un 5. Luego vamos al otro asiento que es de hombres. En cambio, en este asiento de hombres, también asimismo yo quiero saber de cuántas maneras distintas pueden sentarse un hombre ahí. Como son 4 hombres, pues es un 4.
Ahora, en el siguiente asiento de nuevo, el problema es que ya se sentó una mujer aquí. Y obviamente las mujeres no pueden duplicarse, no pueden repetirse. Es decir, si ya se sentó aquí alguien, ya esa chica ya no se va a poder sentar acá. Eso quiere decir que aquí, cuando yo quiera ver cuántas formas posibles hay que se siente una mujer aquí, pues ya no será 5, sino será 4, porque ya una se sentó acá. Y así voy con todos los asientos. Acá en hombres ya no serán 4, sino serán 3, porque uno ya se sentó acá. Y así voy llenando. Y una vez multiplico todo esto, me va a quedar 5 factorial por 4 factorial, que me va a quedar 2880. Entonces, por lo tanto, los amigos pueden sentarse de 2880 formas diferentes. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el principio multiplicativo. Es para dividir un evento más complicado en eventos simples que son simultáneos, es decir, todos tienen que ocurrir a la vez. En este caso, los eventos son de que de cuántas formas hay que se siente una chica o una chica en un asiento, y al final multiplico todo. Entonces, hay otro ejercicio muy clásico. Por ejemplo, te dicen que María estaba segura de que la segunda letra de una placa era O o una Q, y de que el último dígito era un 3 o un 7. Ana dijo que la primera letra de una placa era una G y que la tercera era definitivamente una vocal. Determine la cantidad de placas que deben diferentes que la policía deberá verificar. Entonces, los que vamos a hacer ahorita, me están pidiendo la cantidad de placas. Algo que tengo que recordar, que no lo dice aquí, pero es que las placas tienen 3 números, no, 3 letras primero. O sea, para formar una placa yo necesito 3 letras y 7, no, que 7, 4 números. Para formar una placa yo necesito 3 letras y 4 números. Entonces, debido a eso, yo voy a decir, bueno, entonces yo voy a aplicar el principio multiplicativo, separar ese evento que es armar la placa, la voy a separar en 7 eventos, uno por cada letra o número que yo voy a armar. Entonces, este evento complicado, que es armar la placa, lo voy a separar en 7 eventos sucesivos que deben pasar a la vez, que sería que escoger una placa, una letra o un número dependiendo de la cantidad de letras o de números. Entonces yo lo que haré, como les dije, yo siempre hago estas líneas para cada evento y le multiplico aquí. Entonces serían 7. Como les dije, una por cada letra o número que deba escoger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo definí 7 eventos, 3 de letras y 4 de números. Todos esos eventos deben ocurrir a la vez para formar una placa, ya que necesito 3 letras y 4 números. Entonces, todos deben ocurrir a la vez para formar una placa, por eso es el principio multiplicativo. Entonces, y una vez que yo hago esto, yo puedo hacer mucho más sencillo, ya que yo puedo preguntarme para cada uno de los eventos sencillos, cuántas posibilidades tiene. Por ejemplo, para la primera letra de la placa, ¿cuántas posibilidades hay según el problema? Entonces tengo que ver cuántas posibilidades puedo tener aquí para ver de cuántas maneras puede ocurrir este evento. Si ven que aquí dice que aquí dice, la primera letra era una G. Es decir, me está afirmando que la primera letra era una G. Eso quiere decir que solo hay una posibilidad, que sea G. Entonces por eso aquí va 1. Porque aquí me dicen que la primera letra era una G. Entonces la única posibilidad es que sea G. Por eso aquí va un 1. Voy a ponerlo bien. Para la primera letra. Ahora, para la segunda letra, ¿cuántas posibilidades tengo yo en este caso? Para la segunda letra, si se dan cuenta, me dice aquí que la segunda letra era una o una Q. Entonces yo sé que aquí hay 2 posibilidades de llenar la segunda letra. Para el segundo caso, para la segunda letra, solo hay 2 posibilidades, que sea O que sea Q. Entonces aquí hay 2. Para la tercera letra, también tengo que ver las posibilidades. Me dicen aquí que la tercera letra era definitivamente una vocal. Es decir, que aquí tiene que haber una vocal. Entonces me pregunto de cuántas formas puedo llenar yo aquí este que sea una vocal. Pues como hay 5 vocales, aquí sería 5. Porque son 5 vocales. Ahora vamos con los números.
Para el primer número, si fijo aquí en el problema, no me dicen nada de restricción, no me dicen nada. Entonces puedo poner cualquier número, el que yo quiera. Cualquier dígito, mejor dicho. Estamos hablando de estos son dígitos, o sea, del 0 al 9. Entonces, como no tengo restricciones, yo puedo poner cualesquiera de esos dígitos. Y como son 10 dígitos, entonces aquí hay 10 posibilidades para este dígito. Para el segundo dígito, como aquí sí los números pueden repetirse, no es como acá las chicas que no podían repetirse claramente porque no pueden haber dos chicas iguales en dos asientos distintos. En cambio acá, si se podía, si se puede, mejor dicho. Entonces, como aquí en el segundo número no me dan restricciones, yo puedo poner de nuevo cualesquiera de los 10 dígitos que conocemos, que son del 0 al 9. Entonces aquí van 10 posibilidades también. En el tercero, nuevamente no hay restricciones, no hay ninguna restricción que me diga aquí el problema, entonces aquí puedo poner cualesquiera 10 dígitos, del 0 al 9. Y finalmente me dice el último dígito, pero aquí sí hay una restricción. Me dicen que el último dígito era o un 3 o un 8. Entonces quiere decir que aquí hay dos posibilidades. No puedo poner cualquier dígito, sino solo 3 o 8. Entonces aquí hay dos. Finalmente, multiplico todo. Me va a quedar 10 por 10 por 10.000. Por 10 aquí me queda 10.000 y por 2, 20.000. Entonces hay 20.000 placas distintas posibles con todos los datos que dieron las personas. ¿Ya? Entonces ese es el uso del principio multiplicativo, dividir un evento en eventos simples que ocurren a la vez. Entonces ahí lo que tienes que hacer es multiplicar, porque tienes que ver cada evento simple, cuántas veces puede ocurrir, y al final multiplicas todo. El cinco de aquí lo saqué porque era una vocal. Entonces la tercera era definitivamente una vocal. ¿Cuántas vocales hay? 5. A, E, I, O, U. Entonces, solo hay 5 posibilidades, por lo tanto aquí tengo que poner 5, porque solo hay 5 posibilidades, mejor dicho, para este evento. ¿Ya? Entonces de ahí salió el 5. Y ese sería un ejercicio muy interesante, muy bonito de término de multiplicativo. Entonces continuamos, porque me gustaría hacer otra, pero es que no hay tiempo, la verdad, y no puse otra, la verdad. Entonces hay mucho que ver todavía. Me gustaría hacer otra, pero el tiempo no hay. Entonces hay más que ver todavía. Permutaciones y combinaciones. Permutaciones y combinaciones. Entonces, ahorita sí, mejor como les digo, no hay tiempo. Me gustaría explicar de nuevo, pero no hay tiempo. Y tienen taller, no olviden eso. Entonces, si hay tiempo, puedo volver. Si no, entonces no sabría decirles. A ver, permutaciones y combinaciones. Entonces, vamos a ver algo un poco distinto. ¿Para qué me sirve esto primeramente? Permutaciones y combinaciones, estamos hablando ahora de que tú tienes eh, un grupo de elementos, de objetos. Tú tienes n elementos, un conjunto de n elementos. De n elementos. Tienes un conjunto de n elementos. Y tú lo que quieres hacer es sacar grupos de m. ¿Quieres obtener grupos de n elementos? De m elementos. Por ejemplo, ustedes que son, ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? Digamos 30, 35, pongamos. Y para el taller, por ejemplo, necesitan 3 personas. Entonces, eso sería básicamente lo que necesitamos hacer ahorita. Sacar 3 de un grupo de 35. Eso es básicamente lo que cuando estamos hablando de permutaciones y combinaciones. Ambos sirven para eso. Para yo saber cuántos grupos puedo sacar de 3 de un total de 50 estudiantes. Entonces, eso me permite combinaciones y permutaciones. Ejemplo, yo les digo, de ustedes mismos, por ejemplo, yo les digo, quiero sacar, bueno, primero tengo que ver hasta acá ya. Pero el punto es la idea esta de aquí. Tú lo que quieres lo que estás viendo es cuántas formas distintas tú puedes sacar grupos de n elementos de un total de m. Lo pongamos al revés, de m elementos, para concordar con las fórmulas que van a ver. De un grupo de, no estaba bien, démoslo como estaba. Ya, de un grupo de n elementos, tú quieres sacar m. Entonces, ahora hay dos problemas.
Bueno, dos casos distintos. El primero que estamos aquí que les pongo, por ejemplo, de un curso de 35 alumnos, yo quiero sacar 3 para elegirlos como directiva. O sea, quiero hacer una directiva con los 3, donde presidente, secretario y tesorero. Entonces, supongo que los 3 que cogemos son Daniel, Arturo y Rafael. Y vemos que a Daniel lo puse como presidente, a Arturo como secretario y a Rafael como tesorero. Pero resulta que ahora los cambio. Yo decido cambiarlos al azar. Les digo que ahora, si se dan cuenta, es el mismo grupo, pero ahora Arturo es presidente, Rafael es secretario y Daniel es tesorero. Es decir, los cambié de cargos, pero es el mismo grupo. Ahora la pregunta es, ambas soluciones, se puede decir, ambos casos son iguales? Pues claramente no, porque no tienen el mismo cargo, mejor dicho. En este caso, el presidente era Daniel, acá es Arturo. O sea, aunque son el mismo grupo, las dos soluciones no son la misma porque yo reordené las personas en diferentes cargos. Entonces, cuando yo tengo que si yo reordeno las personas o los elementos y obtengo una solución distinta, se dice que el orden de los elementos importa, y en ese caso estamos hablando de permutaciones. El clásico ejemplo es este, de que tienes tres personas que cada uno ocupa un cargo y importa el orden en que yo los ponga. O, por ejemplo, que tienes que las 10 personas corren, vamos a ver ese mismo ejercicio, pero va a hablar ahorita, que 10 personas corren una carrera y yo quiero saber de cuántas maneras puedo armar mi podio de 3 personas, donde a uno le doy oro, al otro plata y al otro bronce. Claramente, si yo selecciono a estas 3 personas, digamos, Daniel, Arturo y Rafael, oro, plata, bronce, y si los cambio de orden, va a ser distinto, porque no es lo mismo que Daniel gane oro, que Arturo gane plata y que Rafael bronce, a que Rafael gane oro, Arturo plata y Daniel bronce, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces eso es permutación, cuando el orden de los elementos importa. Pero en otro caso es que, por ejemplo, si yo para el mismo taller o para escojo a 3 alumnos para que me ayuden a entregar material a los demás, si en este caso yo cambio el orden de los estudiantes escogidos, pues no importa, porque sigue siendo el mismo grupo. Realmente no importa. Lo importante es que sea el grupo de esas 3 personas. En ese caso, que decimos que yo los cambio de orden y da igual, estamos hablando de combinación. Y no importa el orden en ese caso. Entonces, solo importa el contenido del grupo. Esa es la importante. Aquí solo importa el contenido del grupo. Acá importa el contenido, pero también importa el orden de las 3 personas o de las 3 objetos. Entonces, son dos cosas, no son distintas, sino son un poquito, esta aquí es un poquito más complicado que la acá, pero esas son las diferencias entre ambas. Entonces, vamos a definir permutación. Permutación es un arreglo de todos o partes de un conjunto de objetos en el cual se consigue, como dije, consideramos el orden de la ubicación. Importa el orden que están ubicados los elementos. Se simboliza el número de permutaciones posibles de n objetos tomando m de ellos a la vez, se simboliza con p de n, m, y se calcula así. Es decir, que de un total de n objetos, yo voy a sacar m, donde me importa el orden de los objetos. Se calcula de esta manera y obviamente como n es el total y m es un subconjunto que yo voy a sacar, n tiene que ser mayor o igual a m. Ejemplo, el ejemplo que les estaba hablando de que en una carrera participan 10 atletas, de cuántas formas distintas podrán salir premiados los 3 primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce. Como les dije, en ese caso, importa en qué orden yo ponga los 3 que escojo. Yo escojo 3 personas, pero importa el orden. Es decir, si yo los cambio, pues van a cambiar, otro va a recibir oro, otro va a recibir plata, va a ser diferente. Entonces, en ese caso, tenemos que usar permutación y usamos esta fórmula que está aquí arriba. Entonces, usamos esta fórmula. Como dijimos, de oro, plata y bronce son ternas, es decir, voy a sacar grupos de 3 del total que eran 10 atletas. Entonces, de esto va a ser igual a P10 de 3, que usando la fórmula va a ser 10 factorial sobre 10 menos 3, 7 factorial. Ahora, algo que les voy a decir aquí, para ayudarlos, bueno,
esto de aquí, nunca calculen 10 factorial como tal. Es decir, nunca se pongan a calcular 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por ta. No hagan eso. Es una gran pérdida de tiempo y es casi imposible hacerlo bien. No lo hagan. Eso está prohibido. Prohibido. O 7 factorial, sacar cuánto es 7 factorial. No lo hagan. Eso está muy prohibido, muy mal hecho. Muy, muy mal. Entonces lo que tienen que hacer es lo que está aquí. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es 10 factorial, lo escribes en el producto de los enteros menores que él hasta el factorial que esté aquí abajo. 7 factorial. Entonces vas a hacer 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Ahí ya te detienes. Sabes que 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4, así sucesivamente. Entonces está bien esto. ¿Por qué lo haces? Pues porque vas a simplificar directamente el 7 factorial con el 7 factorial. Entonces ahí simplificas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y finalmente solo te queda decir que es el 10 por 9 por 8. 10 por 9 por 8, 720. Y esa es la respuesta. Puedes crear 720 podios distintos, básicamente. Puedes crear de 720 podios distintos. En este caso se usa permutación. Cuando importa el orden, eso es lo primordial aquí. Cuando sacas grupos de un conjunto mayor en el cual importe el orden. Ahora, tenemos combinación, como ya les di la introducción. En este caso también vas a sacar grupos de, eh, de un conjunto mayor. Vas a sacar grupos, pero en este caso no importa el orden, es decir, no importa el orden que yo ponga los elementos, lo importante es el grupo como tal, el número de combinaciones posibles de n objetos, tomando m de ellos, o sea, de un grupo de n objetos, yo voy a sacar m. A la vez, se simboliza de todas estas maneras. Más importante, una de las más conocidas es esta. Y se calcula de la siguiente manera. N factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Entonces, se dan cuenta, es un poco diferente la fórmula. De acá hay un m extra, m factorial extra. Y obviamente n tiene que ser mayor o igual a 0, como les dije, porque de un total, n es el total, vas a sacar grupos de m. Y de nuevo, aquí también tienes que tomar en consideración esto que les dije acá, de buscar simplificar los factoriales, no hacer el producto como tal, porque eso es una gran pérdida de tiempo. Entonces lo que vas a hacer aquí, por ejemplo, como sacas 10, 10 combinación 6, usando la fórmula te va a quedar 10 factorial sobre 6 factorial por 10 menos 6 factorial, y te va a quedar 10 factorial sobre 6 factorial por 4 factorial. Entonces, esto te va a quedar igual. Aquí lo que tienes que hacer es el de arriba, así mismo como hicimos, ir separándolo, haciéndolo en 10 por 9 por 8 por 7, pero hasta el mayor que esté aquí abajo. Sería 6 factorial. Será 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. 6 factorial por 4 factorial. Entonces aquí simplificas el 6 factorial con el 6 factorial. Ah, aquí se... claro, y el otro no lo escribes como factorial. El otro si lo distribuyes, si lo separas, 4 por 3 por 2 y por 1, haces eso para simplificar. Entonces tú vas a simplificar aquí. Puedes simplificar, digamos, 2 por 4, 8, y con el 8 que está aquí arriba, entonces ahí se simplifican. Aquí puedes simplificar tercera 1, tercera 3, tercera 1, tercera 3, tercera 1 y tercera 3. Entonces, sí. Y al final me va a quedar 10 por 3 por 7. O sea, lo que ya me queda, el 8 se fue. Me queda solo 10 por 3 por 7. 210. 210 es la respuesta. ¿Ya? Entonces, así se resuelven las combinaciones. No vas a hacer eso no vas a multiplicar 10 factorial
aquí todo arriba y luego vas a dividirlo para hacer factorial. No, nunca hagas eso. Haz esto de aquí, que simplificas este factorial con este de acá abajo. Y luego en el otro sí simplificas lo que puedes. Esto sí es mucho más rápido y eficiente. Obviamente no tienes calculadora para hacer todo esto, lo tienes que hacer así como está hecho con simplificaciones. Y ese sería un ejemplo de cómo calcular el 6 factorial. Tenemos las propiedades de las combinaciones. Ya saben que este simbolito que está aquí es otra forma de decir combinaciones. Es válido. Entonces lo que tenemos que, para todo número natural positivo excepto el 0, no, unido al 0, mejor dicho, también el 0, tenemos que n combinación n es 1. Este es obvio porque si escoges, ¿cuántas maneras puedes escoger n elementos de un total de n? Pues solo hay una manera, que escojas toditos y ya está. Este de aquí no es tan obvio, pero es verdad, que dice que de cuántas maneras n, o sea, n combinación 0 es 1. Es decir, de cuántas maneras puedes escoger tu n elementos, que a los 0 elementos de un total de n, pues hay una manera, que no escojas nada, la única. Y esta propiedad de acá, que es una propiedad que te permite sumar 2, en los cuales arriba es lo mismo, pero abajo es 1 y 1 menos. Entonces esto va a ser igual a n más 1 sobre i. Esta propiedad es la que permite que se cumpla, estos números que son llamados las combinaciones, formen parte del llamado triángulo de Pascal. Básicamente esta propiedad es lo que usas para sacar el triángulo de Pascal. Ya, entonces, aquí está la demostración de la tercera. No lo voy a hacer porque sí es un poquito, o sea, no es difícil, pero ahí está hecha para que la lean, ni tampoco es tan útil, solo es para que vean que efectivamente cumple. Simplemente utilizo las fórmulas que están aquí, sumo, simplifico y ya está. Entonces vamos a hacer unos ejemplos usando combinaciones y permutaciones. Por ejemplo, te dicen que un soda bar tiene 3 tipos de frutas: durazno, sandía y piña. Te preguntas cuántos sabores diferentes de jugo se pueden preparar si se pueden mezclar las frutas. Entonces, en este caso, te piden saber cuántos sabores de frutas, de jugos de frutas puedes preparar. Ya. Entonces, para este caso, tienes que pensar primero en cómo lo puedes dividir. Casi siempre todos estos problemas tú te das cuenta de que los divides en casos, usando el principio multiplicativo o el principio aditivo, dependiendo. Y cada subcaso es más sencillo y ahí lo resuelves y de ahí depende de si es aditivos o multiplicativos, los sumas o los multiplicas. Ya en este caso, por ejemplo, te dicen que tienes tres tipos de frutas, tú quieres formar jugos. Entonces te das cuenta de que hay 3 posibilidades para formar el jugo. Entonces, para realizar el jugo puedes usar una fruta o 2 frutas o 3 frutas. Es decir, el jugo puede ser hecho de una fruta o de 2 frutas o de 3 frutas. Entonces, ahí ya te das cuenta, primero, de que los vas a dividir en esos 3 casos, en jugos que se hagan con una fruta, jugos que se hagan con otra fruta, con 2 frutas y jugos que se hagan con 3 frutas. Y ahí ya vas viendo qué principio vas a utilizar. Claramente, bueno, no tan claro, si te das cuenta, eh, para hacer un jugo, tú tienes que hacer uno de estos 3 casos. Y estos 3 casos, ninguno puede ocurrir a la vez. Es decir, el jugo es de 2 frutas o es de 2 frutas y ya está. O sea, o el jugo es de una fruta y ya está. No es que vas a mezclar jugos de una fruta con 2 frutas que ocurran a la vez. No. Entonces, te das cuenta de que ahí vas a usar el principio aditivo, porque están separados en estos 3 casos, donde dos no pueden ocurrir a la vez. Es uno de los 3 nomás. Entonces, utilizas el principio aditivo. Y además te das cuenta de que cuando tú seleccionas, por ejemplo, en los de 2 frutas, tú seleccionas 2 frutas de las 3 que tienes, te das cuenta que el orden no importa, porque al fin y al cabo las 2 frutas se van a mezclar y van a hacer el jugo y ya está. O sea, no importa el orden que estén las frutas. Y ya. Entonces, con eso en mente, te das cuenta que vas a usar combinaciones y principio aditivo. Entonces, por el principio aditivo, dividimos los 3 casos que dijimos, que serían una fruta, 2 frutas o 3 frutas, y los sumamos. Entonces, para una fruta, vemos que como tenemos 3 posibilidades y vamos a escoger una fruta, pues sería combinación de 3 en 1. Es decir, de las 3 frutas, escojo uno nomás.
Para el caso de dos frutas, jugos de dos frutas, de las tres frutas que tengo aquí, yo voy a escoger dos. Por eso es combinación de 3 de 2. O sea, de tres frutas escojo dos, sin importar el orden, porque eso me dice las combinaciones. Y finalmente, para el caso de tres frutas, de combinación de tres frutas que tengo aquí, voy a escoger tres. Y por eso sale esto de aquí. Entonces, y luego calculo cada uno, aquí están calculados, y veo que esto de aquí me va a salir 3, después de simplificar. Esto de aquí me va a salir 3 también, y esto de aquí me va a salir 1. Y al final sumo todo, como ya les dije, el principio aditivo, y me sale 7. Entonces, esa es la respuesta en el primer ejercicio. Se dan cuenta de lo que usé es principio aditivo y las combinaciones. ¿Y las combinaciones por qué? Porque no importa el orden. Pero claro, usé combinación porque yo sé que lo que estoy haciendo es sacar de un conjunto de tres frutas, estoy sacando grupos de 2 o grupos de 3 o grupos de 1. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que permite. Claro, 0 factorial es 1. Aquí por si acaso, cuidado, piensan que este 0 factorial es 0. No olviden que 0 factorial es 1. Y aquí se simplifica este con este y te queda el 1 que está aquí al lado. 0 factorial es 1, como les dije. No olvide eso. ¿Por qué el 0? Por la fórmula. No olviden que la fórmula es n menos m. Entonces 3 menos 3 sería 0 factorial. Ya no olviden la fórmula. La fórmula aquí, aprendérsela. Es n menos m, 3 menos 3 y te queda el 0. Ya. Entonces igual háganlo ustedes más despacio. Reemplacen en la fórmula y calculen esto para que ustedes se familiaricen más con las combinaciones. Luego, otro ejercicio, te dicen que necesitas constituir grupos mixtos de vigilancias formados por 2 hombres y 3 mujeres, para los cuales dispones 12 oficiales hombres y 8 oficiales mujeres. Determina el número de grupos diferentes que se pueden formar. Entonces, en este caso, también de nuevo vas a decir tú, bueno, yo voy a usar alguno de los dos principios para dividir este caso, el caso general, o sea, el caso total, que sería formar el grupo de los vigilantes, en dos casos más simples, para ir luego a usar el principio aditivo o el multiplicativo dependiendo. Se dan cuenta, en este caso, los subcasos serían los grupos de hombres y los grupos de mujeres. Entonces te das cuenta que para formar el grupo total de hombres y mujeres, tú lo que tienes que hacer es coger los grupos de mujeres y a la vez el de hombres. Es decir, tienes que coger ambos a la vez para que así formes totalmente el grupo de los vigilantes. Entonces, como tienes que coger a la vez ambos grupos, te das cuenta que vas a usar el principio multiplicativo porque son a la vez. Entonces, tienen que pasar a la vez ambos eventos. Y entonces sabes que vas a multiplicar. Por eso yo lo que hago aquí es como que en los dos casos, que sería este y este, yo sé que los va a multiplicar. Para el primero sería constituir el grupo de hombres. Entonces, ¿cómo constituir el grupo de hombres? Pues primeramente veo que son 12 oficiales, o sea, del total es 12, de donde yo los voy a sacar, pero voy a formar grupos de 2. Es decir, de los 12 voy a escoger 2. Ahora viene la parte, como sé que de 12 voy a escoger 2, yo sé que voy a usar o permutación o combinación, porque estoy sacando grupos pequeños de un total. Ahora mi pregunta viene es, ¿cuál de las dos uso? ¿Combinaciones o permutaciones? Entonces ahí yo tengo que ver si importa o no importa el orden. Entonces, ¿importa el orden en el cual yo escoja los dos oficiales? ¿Qué pasa si los cambio de orden? Los varío. No pasa nada, la verdad, porque sigue siendo el mismo grupo. No va a pasar absolutamente nada si yo los cambio de orden. Entonces, como no importa el orden, yo usaré combinación. Por eso aquí está combinación. Ignoren, aquí me equivoqué. Es 12. Voy a poner aquí tu combinación 12 de 2. Y te queda esto aquí. 12 factorial sobre 2 factorial, 10 factorial. Que es igual a 66. Para eso es para los de hombres. Y para los de mujeres, igualmente, me doy cuenta de que si yo escojo 3 mujeres y por algún motivo las cambio de orden, las intercambio, no importa el orden, la verdad, no importa, porque lo importante es el grupo de 3 mujeres que estoy escogiendo. En ese caso también es una combinación y sería 56. Una vez, combinación 8, en este caso son 8 mujeres
y saco grupos de 3, entonces sería esta fórmula, reemplazo y me queda 56. Entonces esa es la respuesta. Y finalmente multiplico ambas, porque como ya vi, tenía que usar el principio multiplicativo, me queda esto de aquí. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo de principio multiplicativo, Carlos, sí, de principio multiplicativo y de combinaciones. Ahora, por ejemplo, digamos que, ¿qué hubiera pasado si aquí yo le cambio un poquito? Es decir, digo que voy a formar grupos de 2 hombres, pero yo digo que a uno lo mando a vigilar la sala y al otro lo mando a vigilar, qué sé yo, el pasillo, un pasillo cualquiera. En ese caso, si cuando yo seleccione un grupo de 2 hombres, yo lo pongo en uno en la sala y en otro en el pasillo. Si los cambio de orden, se dan cuenta que voy a tener otra solución. Va a ser diferente, ya que los cambié de uno en el pasillo, lo mandé a la sala y el otro de la sala lo mandé al pasillo. Si hubiera ese caso, por ejemplo, en ese caso sería permutación porque sí importa el orden. Pero como en este caso no te dice nada de eso, simplemente tú quieres escoger grupos de 2, pues el orden da igual. Y por eso uso combinaciones. ¿Ya? Vamos a hacer este último ejercicio. Léanlo. Dice que para un juego de indoor se dispone de un total de 10 jugadores entre titulares y suplentes. Si el equipo se conforma con 6 jugadores titulares, ¿cuál es la cantidad de equipos titulares diferentes que se pueden formar? Ya, entonces, ¿qué debo usar ahí? Por ejemplo, en este ejercicio. Combinación. ¿Mandé? Combinación, porque no dice sobre orden. Exactamente. O sea, básicamente, lo que voy a hacer es, de los 6 jugadores, voy a escoger, claro, de los 10, voy a escoger 6. Entonces yo sé que voy a usar o combinación o permutación, porque estoy escogiendo de un total grupo más pequeño. Y ahí me pregunto si importa el orden de los jugadores. Veo que el orden da igual, no importa. No, no es que no va a cambiar el equipo es el mismo, si cambio el orden. Entonces yo digo, combinación nomás. De combinación 10 de 6. Esto de aquí me queda, ya lo hice acá, ya lo hice acá, por si acaso, háganlo de nuevo si gustan, para practicar, aquí está, 210. Y ya está, son 210 equipos distintos. Algunos ejercicios pueden ser así de sencillos, como este de aquí. Ya. Entonces ese sería un ejercicio, sería combinación 10 de 6, 210. Entonces, este de aquí, se los dejo para que lo hagan, pero les quiero dar una pista, porque no es tan sencillo de ver. No es tan sencillo. Tienes que ya ser un poco más... No está. Dime, sí, Solamente en las permutaciones se puede restar el último, ¿verdad? Porque déjame ver la forma. mandé. Así, nada. Lo que pasa es que en antes, en lo de las combinaciones, se restó la, la n, no, restó la m, no, sí, restó la n menos la m. Ujú. Y después lo multiplicó por m. Entonces, yo estaba preguntándome si tenía que hacer eso, que como eras el último, es que yo pensé que era como era el último, era así, pero no, me equivoqué, lo siento. Mm, o sea, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es usar esta fórmula. La de aquí para combinación y la de acá para permutación. Es verdad que son muy similares. Ya, pero no te preocupes, así pasa. A ver, por ejemplo, esta de aquí se la quiero dejar a ver si alguien la puede hacer. Eh, Igual en el curso de la mañana, por si gustan, sí tuve tiempo de hacerlo, pero no creo que lo pueda terminar aquí. Mejor termino la clase como es, la total. Ya, pero el punto es que en este caso es muy similar, si se dan cuenta, al de las mujeres y los hombres que se van a sentar, que es de aquí. Pero en este caso te dicen que son ahora 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos,
y quieren sentarse juntos los que tienen la misma nacionalidad. Entonces, ¿cómo resolverías esto? Pues miren, aquí les doy una pista. Primero, debido a que quieren sentarse juntos, tú puedes tratar cada grupo, cada bloque, los bloques de ecuatorianos, bloques de colombianos y bloques de venezolanos como si fueran uno solo. Entonces tú vas a hacer dos casos. Primero vas a ver cuántas formas tú puedes ordenar el bloque, los bloques de ecuatorianos y de colombianos y venezolanos. Y una vez que calcules eso, también calculas cuántas formas tú puedes ordenar los ecuatorianos en el grupo de ecuatorianos, los colombianos en el grupo de colombianos, que son 3, y los venezolanos en el grupo de venezolanos. Entonces son dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Y al final tienes que ver si los multiplicas o los sumas, como es que mismo que tienes que hacer. Pero entonces son dos casos que debes tomar. Primero, como te dicen que se tienen que sentar juntos, tú vas a tomar primero cada uno de las nacionalidades como un bloque y quieres ver cuántas maneras puedes reordenar estos bloques y después cuántas maneras se pueden reordenar las personas de cada bloque. Y ahí cuando haces ambas cosas a la vez, ya estarás contando todas las posibilidades de sentarse juntos. Y ahí te va a salir la respuesta. ¿Ya? Entonces las dejo para que lo practiquen y continuamos con el siguiente tema, binomio de Newton. Entonces, binomio de Newton, ya es el penúltimo Profe, la anterior, no la capté. ¿Mande? O sea, es un. No está hecho todavía, como les digo, no lo he terminado, se los dejo para que lo terminen, pero les estoy dando una pista. La pista es que primero utilicen esto de aquí como bloque, cuántas formas pueden ordenar este bloque, los 3 bloques, y después cuántas formas pueden ordenar cada persona que esté dentro de cada bloque. ¿Ya? Y de ahí tienes que, bueno, ya les adelanto que tienes que multiplicar todo, porque está separando en cosas que tienen que pasar a la vez, tienes que multiplicar todo. Y ahí te va a caer la respuesta. Es bastantes cosas que se multiplican. ¿Ya? Y igual cualquier cosa me pueden preguntar, yo les digo cómo se hace, pero vamos a continuar la clase porque el tiempo apremia. Ya, entonces binomio de Newton. ¿Qué nos permite el binomio de Newton? Cuando hablamos de binomio de Newton, estamos hablando del desarrollo de este binomio para una potencia n. Entonces, este de aquí es un binomio, como ya vimos, son dos términos, elevado a la n, va a ser igual a todo esto. Una sumatoria de, como podemos ver aquí, n más 1 términos, n más 1 términos, donde casos particulares pueden ser el a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, y a más b al cubo, por ejemplo, también casos particulares, a al cubo más 2a cuadrado b más 2ab cuadrado más b al cubo, por ejemplo. Son casos particulares. ¿Ya? ¿Qué es que hablo con 2? 3. 3ab cuadrado b y 3ab cuadrado. Ya. Entonces son casos particulares de esta fórmula general que se llama el binomio de Newton. Entonces, en realidad no queremos saber cómo son toditos los términos, porque sí pueden llegar a ser muchos. Queremos saber cuál es la forma general de cada uno de los términos. Entonces, cada uno de estos términos que están aquí, ya saben que los términos son separados por el más. Entonces, cada uno de estos términos tienen esta forma. N combinación y esta de aquí es combinación, por si acaso, es lo que acabamos de ver acá. Esto, N combinación I, A la N menos I, B a la I. Entonces, este es el término general del binomio de Newton. N combinación I, A a la N menos I, sobre pues B a la I. Donde N es el exponente del binomio, el que está aquí. I es la posición del término en el desarrollo del binomio disminuido en 1. Es decir, si yo quiero obtener el primer término, tengo que evaluar I igual 0. Si yo quisiera saber el segundo término, tengo que evaluar I igual 1, es decir, lo disminuyo en 1, y así sucesivamente.
Y A y B son los términos del binomio. A y B. Entonces, este es el término general. Esto sí tenemos que aprendernos sí o sí de memoria. Y aquí les muestra lo que quiere decir que el famoso triángulo de Pascal, que estos términos, las combinaciones, son partes de este triángulo de Pascal. Para los que no sepan qué es el triángulo de Pascal, es un triangulito así, como pueden ver, se forma con uno aquí, luego 1, 1, y al final siempre pones a la izquierda unos, y a la derecha también, y donde cada elemento se obtiene sumando los dos anteriores, a la izquierda y a la derecha, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 4, 3 más 1, 4, y así sucesivamente el triángulo va creciendo. ¿Y por qué lo nombramos? Porque si se dan cuenta, aquí están los coeficientes del que vimos al principio. A más b al cuadrado, A 1, 2, 1. Aquí están los de A más b al cubo. 1, 3, 3, 1. Y así van a estar estos de la cuarta y etcétera. Entonces por eso se menciona el famoso triángulo de Pascal. Entonces vamos a resolver ejercicios. Por ejemplo, me dicen siguiente. Establezca el término central en el desarrollo de x a la 1/3 más y a la 1/3 elevado a la 12. Entonces, quiero resolver este ejercicio. Primero, me dicen el término central. Entonces, ¿qué término debo hallar? ¿Cuál sería el término central? Que ya lo vimos al inicio de la clase. Yo al inicio pensé que eso sería como es impar, que en este caso es par, solamente se lo divide para 2 y luego se le suma 1. Correcto, sí. Pero así es, en Sí, serio, no. es par. Porque es que vi Sería otra 7. fórmula y me confundí con esa otra fórmula. Entonces, Ya no importa. No, pero sí, es par. Entonces, el término medio sería el séptimo. 12 dividido para 7. Para 7. 12 para 2 más 1. Sería 6 más 1, 7. Entonces vamos a sacar el séptimo término. El séptimo término. Séptimo término. Ahora ya sabemos que como queremos sacar un término del desarrollo de esto, tenemos que usar obviamente esta fórmula, la del término general, ya que todo término de este desarrollo cumple esta fórmula. Entonces, tengo que ver, primero, ¿cuánto es n? ¿Cuánto es n? N es el 12. exponente, 12. Luego, ¿cuánto es i? ¿Cuánto es i? I, como ya vimos, es el, 6. exacto, es el número que relaciona el término, pero en realidad es 1 menos que el término. Es decir, como el término es séptimo, es 6, el 7, entonces i tiene que ser 6. Vamos a ponerle 7 menos 1. Como es el séptimo término, es 7 menos 1, 6. ¿Ya? Como le dice aquí, es disminuido en 1. A es el de la izquierda del binomio. Ahí. A, en este caso, sería x a la aquí 1/3. Y B, el que está acá. Y a la 1/3. Entonces ya saqué todas mis variables. Ya puedo reemplazarlos en la fórmula del binomio de Newton, que es el de aquí. Me va a quedar 12 combinación 6. A sería x a la 1/3 a la n menos i, 12 menos 6. Y a la 1/3 a la 6. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Esa sería la respuesta sin simplificar, porque así no va a estar la respuesta ni de broma. Entonces, hay que seguir simplificando. 12 combinación 6, ya sabemos que es 12 factorial sobre 6 factorial, 12 menos 6 factorial. Entonces aplico la fórmula. Entonces aquí voy a tener x a la 1/3 a la 6, 12 menos 6 es 6, por y a la 1/3. Ya. Entonces sigo simplificando.
Aquí, esto de aquí, como les expliqué, hay que hacerlo de la siguiente manera. Tienes que hacer 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre, aquí sería 6 factorial y el otro 6 este de 6 factorial, sí lo separa. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, el 1 no era necesario. Entonces ahí ya puedo simplificar. Entonces vamos a simplificar. Entonces es muy importante saber simplificar bien. O sea, aquí el 6 factorial con el 6 factorial se va. Aquí puedo simplificar yo si quiero, por ejemplo, simplifico el 6 por 2, 12, con el 12 ya se fueron. Entonces, ¿qué más puedo simplificar? Entonces, la quinta, 1, quinta, 2, aquí cuarta, 1, cuarta, 2, tercera, 1, tercera, 3, y ya estaría todo el denominador. Entonces ya tengo que multiplicar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 11 por 2 por 3 por 2. Entonces 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 11 es 143, por 7. Bueno, mejor lo hago acá. 143 por 7 sería 21, llevando 2. 7 por 4, 28. 30, llevando 3. Ah, no, esperen, 140. No, 132. ¿Qué estoy haciendo? 132. Entonces, es 2 por 2, claro, 2 por 2, 4, por 3, 12, por 11 es 132. Ajá, 132 por 7, entonces 132 por 7 es 14, llevando 1. 7 por 3, 21, 2, 22, llevando 2, 924. Entonces, esto de aquí es 924. ¿Ya? 924. Ah, pero pregunta. No, mejor. Si aquí me olvidé, aquí ya de una saqué esto de aquí. Ya sabemos que todo eso puede ser de ahí es 924, pero primero también tengo que, ¿qué aplico aquí? También tengo que aplicar, simplificar aquí, en estas dos. Para esto de aquí necesitan ser buenos en, ¿cómo se llama esto que vimos? En las leyes de los exponentes. ¿Qué ley exponente puedo aplicar aquí? Si tengo potencia o una potencia. Pues la ley que me dice que multiplico los exponentes. Y acá también. 1/3 por 6. Entonces aquí simplifico. Me va a quedar 2. Y simplifico, me va a quedar 2. Como ya vimos, esto de aquí es 900, ¿cómo es que salió? 924. X al cuadrado, y al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, solo te pedían sacar el término del medio. No había mucho que hacer, pero ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, importante practicar esto de simplificar con leyes de exponentes y de cómo sacar esto de aquí para algunos valores. Por ejemplo, este de aquí ya se complicó un poco porque eran medio grandecitos y tenía que simplificar bastante. Pero sale 924 x al cuadrado y al cuadrado. Ya, vamos a hacer otro, porque no es lo único que te van a preguntar. Este de hecho es medio sencillo. Por ejemplo, en este de acá, te dicen, determine de ser posible, mejor dicho, estructura el término que no contiene la variable y en el desarrollo del binomio de aquí. Entonces, me preguntan en este caso, no me dicen que saque tal término. O sea, me dicen que saque el término que no contiene variable y. Es decir, no me están pidiendo que saque un término en específico, sino que busque el término que tiene la variable y que esa es la respuesta que me están pidiendo. Ya, entonces, ¿cómo hago esto? Pues lo que debo hacer es aplicar de nuevo el binomio de Newton, solo que en este caso y es mi incógnita y es lo que yo no sé. A sería 2xy cuadrado
el de aquí. B sería menos 1 sobre 2y. Y n sería 9, el exponente. Entonces, reemplazo eso en la fórmula del binomio de Newton. Sería 9 y combinación de 2xy cuadrado a la 9 menos y por menos 1 sobre 2y a la i. ¿Ya? Entonces aquí lo que hice fue evaluar estos datos que conseguí en la fórmula del binomio de Newton. En esta que está aquí. Una vez hecho eso, lo que haré ahora es... Allá. Entonces me dicen lo siguiente. Que este de aquí, sea este de aquí, que es el término general, no sé para qué y, pero lo que yo quiero es que y no haya y, es decir, se simplifique la y. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro yo que se simplifique la y? Pues vamos a ver si es posible, pero lo que quiero que vean es que como me dicen primero que quieren que se simplifique la y, entonces yo voy a trabajar solo con la y. O sea, el resto de números los voy a ignorar por un momento, pero quiero trabajar solo con la y. Entonces, por ejemplo, en este caso solo tengo y al cuadrado a la 9 menos y. O sea, no es igual. Entonces, voy a poner. Entonces, y al cuadrado es 9 menos y por, aquí también me deshago de la y. Me deshago del 1 menos 1 medio. No me interesa ahorita. Sería 1 sobre y a la i. Entonces, este término, no sé cuánto va a quedar en el coeficiente. No sé cuánto va a quedar en x. Pero yo sé que en y me va a quedar esto. Y yo lo hago porque me piden que no contenga la variable y. Entonces yo quiero que esto de alguna manera se simplifique para que no me quede la variable y. Entonces yo voy a seguir trabajando con esto. Aquí, por ejemplo, yo tengo exponente, potencia en la potencia. Va a ser y a la 2 por 9 menos i por 1. Aquí el i se distribuye al 1. 1 a la i siempre va a ser 1. Y abajo va a ser y a la i. Entonces aquí tengo varias formas de proceder. Por ejemplo, esto va a ser igual a y a la 18 menos 2i sobre y. Por ejemplo, aquí puedo decir que como quiero que, ya la i. Como quiero que esto se simplifique con lo de acá arriba, lo de aquí se simplifique con lo de acá abajo, los exponentes tienen que ser iguales para poder simplificar. O puedo hacer la resta y decir que el exponente tiene que ser 0 para que se simplifique. Cualquiera de esas dos formas es correcta. Vamos a hacer la de restar. Por ejemplo, aquí es división. O sea, esta división lo puedo transformar en una sola base, pero mientras reste los exponentes, de nuevo, ley de exponentes, y aquí me va a quedar y a la 18 menos 3i, y esto me va a quedar en y. Entonces, yo sé que todos los términos van a ser y de esta forma, donde i va a ser el término que estoy hablando. Pero lo que me piden es que esta y se vaya, se desaparezca. Entonces, ¿cómo logro eso? Pues, para que la y se desaparezca, necesito que este exponente sea igual a 0. Porque si el exponente es igual a 0, eso quiere decir que te va a quedar y a la 0, lo cual es 1. Y automáticamente se te desaparece la y. Y todo lo que esté de y en este término general. Por lo tanto, igual el exponente a 0, me va a quedar 18 menos 3i igual a 0. Me va a quedar 18 es igual a 3i. Y es igual a 18 sobre 3, 6. Entonces, ya sé que i igual 6 hace que mi y se desaparezca. Entonces, ese debe ser el término que me piden. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo mi respuesta. Bueno, en realidad no es mi respuesta, porque mi respuesta me piden es que lo estructure. En realidad, ahorita nomás lo que hice nomás es encontrar el i. Como ven, lo que busqué es que y se vaya. Logrando para eso tengo que hacer que el exponente sea 0. Ya tengo y, claro, y me salió entero. O sea, obviamente si este no me sale entero,
quiere decir que no existe, pero como si es entero, sí existe. Y finalmente lo estructuro, es decir, saco el término que me piden, es decir, evalúo el 6 en la i, pero en este caso lo que haré ahora es lo contrario. Lo que haré es, yo sé que la respuesta va a ser tal que y se vaya, y se va a simplificar. Entonces, por lo tanto, ya no voy a gastar cálculos en sacar y, porque yo sé que se va a ir. Entonces lo ignoro. Entonces multiplico el resto. Sería 9 combinación 6 por 2 a la x a la 9 menos 6 por menos 1 a la 6. O claro, si quieres puedes agregar y comprobar que efectivamente se vaya, también esté bien. Puedes agregar y aquí, y cuadrado y acá y comprobar que efectivamente tu respuesta es correcta y se desaparece la y, pero en sí la respuesta es esta. Claro, tienes que simplificar. Entonces eso se lo dejo para que simplifiquen. Este sí era un poquito más difícil con respecto a binomio de Newton. Se lo dejo para que simplifiquen esto de aquí. Y aparte, les dejo que también este de aquí es muy similar a la de acá arriba. La diferencia es que el exponente de la x tiene que ser 9 en este caso. Entonces tú quieres hallar el coeficiente. Bueno, el coeficiente, así está, el coeficiente es el número, el valor numérico, por si acaso, del término que contiene a x al cuadrado en el desarrollo del binomio, de este binomio. Entonces tú desarrollas ese binomio y necesitas ahora que el exponente de la x sea 9. Entonces el procedimiento es muy similar. Trabaja con la x y después cuando ya simplifiques x al algo, ese exponente igual a la 9 y ahí vas a hallar la respuesta. Y luego determinas el coeficiente, es decir, el valor numérico. ¿Ya? Entonces ese se lo dejo para que practiquen también. Y vamos a empezar al último tema de la clase de hoy, que es sucesiones. Entonces vamos a terminar ya para poder terminar la clase y empezar el taller. Sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es una función que tiene como conjunto de partida los números naturales y como conjunto de llegada los números reales. Un subconjunto de los números reales, mejor dicho. Se define de esta manera, función que va de n hasta r, donde n es naturales y f y r es los reales. Se dice que si el dominio de f, o sea, el conjunto de salida de f, está formada por una cantidad finita de elementos, la sucesión es finita, y si no, es infinita. Aquí tenemos unos ejemplos de sucesiones donde esta formulita que está aquí determina la sucesión. Es decir, yo evalúo 1 sobre n, por ejemplo, n igual 1 sería 1, 1 sobre n igual 2 sería 1 medio, 1 sobre n igual 3 1 tercio y así sucesivamente. Y así puedo hacer con todas estas fórmulas. Entonces, esta fórmula que está aquí, que me permite hallar cualquier término, para un n dado, se denomina término general. Sin embargo, no todas las sucesiones poseen un término general. La sucesión más famosa que no posee término general es, por ejemplo, la de los números primos, que empieza con 2, 3, 5, 7, 11, 2, no, 13, etc. Entonces esa sucesión no tiene término general. Tenemos otra forma de definir las sucesiones, que es asignando un valor al primer término o a los primeros términos y especificando el término general por una expresión que involucre uno o más términos anteriores, términos que precedan a ese de ahí. Esta forma se reconoce como recursiva y un ejemplo de definir sucesiones recursivas es la famosa sucesión de Fibonacci, que está de la siguiente manera, donde f de 1 es 1, es decir, ya f de 2 es 1, es decir, estos dos primeros términos, ya le doy yo valor, n igual 1, y para n igual 3, para n mayor o igual que 3, yo defino a f de n como la suma de los dos anteriores. Es decir, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci va a ser 1, 1, luego sumo los dos anteriores, va a ser 2, luego sumo los anteriores 3, sumo los anteriores 5, sumo los anteriores 8, y así sucesivamente. Entonces esa es la fórmula de Fibonacci y se representa de esta manera, de manera recursiva. Entonces vamos a ver dos sucesiones muy conocidas, muy famosas, las progresiones aritmética y progresiones geométricas. Progresión aritmética. Progresión aritmética es aquella
es aquella sucesión de números que a cada término se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Es decir, un ejemplo, yo les voy a poner aquí un ejemplo que siempre he puesto, sería 1, 5. Voy a hacer una sucesión aritmética, 1, 5, 9, 13, 17, 21, etcétera. Entonces, eso es una sucesión geométrica, aritmética, en el cual podemos ver que la diferencia, es decir, que a cada un número yo le estoy sumando 4 para seguir obtener el siguiente. Entonces, estoy sumando 4, 4, 4, 4, 4. Siempre sumo 4 para obtener el siguiente. Podemos ver además que esto se traduce a que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante y es igual a D. Por ejemplo, si yo resto 21 menos 17, siempre va a ser ese 4. Cualquiera dos términos constantes. La proyección aritmética puede ser expresada de la siguiente manera. F de n es igual a más n menos 1 por d. Este es el término general de la sucesión aritmética, es decir, todos los términos cumplen esta fórmula dependiendo de n, que es la posición del término, donde a es el primer término y d es la diferencia. Es decir, que si en el patrón a más d, aquí le sumo d, luego acá le sumo d y me queda a más 2d, luego a este le sumo d, me queda a más 3d, etc. Entonces, al sumar los n primeros términos de una progresión aritmética, se tiene la siguiente expresión, la que está aquí. Estas dos fórmulas me sirven para sumar los n primeros términos de una progresión aritmética, pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, esta de acá, esta fórmula, se utiliza cuando yo conozco cuál es el último término que yo voy a sumar. Por ejemplo, en este mismo ejercicio, digamos que yo quiero sumar de aquí, del 1 hasta el 5, hasta el 17. Los n primeros términos, en este caso los 5 primeros términos. Yo sé cuál es el último es 17. Entonces yo utilizo esta fórmula que básicamente me dice que la suma de los 5 primeros términos va a ser igual a 5 a n por a. A en este caso es 1, el primer término, más f de n, el último término, 17, sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 5 por 18 sobre 2. Sería mitad 1, mitad 9. Igual a 45. Entonces esa es la suma de todos estos de estos 5 términos, me va a quedar 45. También podría hacerlo con la otra fórmula, en el caso que yo no tenga cuánto es el último término, o sea, es decir, no sé cuánto es el último término, yo puedo hallar esta fórmula que me va a permitir calcular la suma de los 5 primeros términos, pero sin saber el último. Será igual a, de nuevo, a 5, n por 2 veces el primero, más n menos 1, en este caso como son 5 sería 5 menos 1, por d es 4, sobre 2. En este caso sería 5, por ejemplo sería igual a 5 por, esto de aquí te queda 2, aquí te queda 5 menos 1, 4, 4 por 4, 16, te va a quedar 18, sobre 2, te queda 45. Entonces ambas fórmulas funcionan, solo es que la diferencia es que esta úsala cuando sabes cuál es el último término. En esta de acá no lo sabes, pero sí sabes cuál es la diferencia. Y puedes comprobar sumando todos estos 5 que efectivamente ambas fórmulas funcionan. 13 más 17 es 30, más 10, 40 y más 5, 45. Entonces sí suman 45. Entonces esas son las fórmulas en progresión aritmética. Ejemplos, vamos a practicar unos ejercicios. ¿Por qué 5? ¿En qué parte por qué 5? No entendí esa pregunta, ¿por qué 5? O sea, este 5 de aquí es la n, la cantidad de términos que yo voy a sumar. Yo dije que son 5. Por si acaso. Este 5 que está aquí, esta n, mejor dicho,
es la cantidad de elementos que yo voy a sumar. Que en este caso son 5 términos que yo voy a sumar. Y el 1 era del primer término. A es el primer término. ¿Ya? Entonces, aquí, si quieres sumar 5 primeros términos, entonces N5 y ahí realizo esta fórmula. Ahora, vamos a resolver ejercicios. Me dicen, por ejemplo, establezca el 13º término de la siguiente progresión aritmética. Me dicen obtener el 13º término. Entonces, lo que debo hacer yo aquí es usar la fórmula del término general. O sea, esta que está aquí, mejor dicho. Esta. Entonces, aquí lo que haré es, quiero saber f de 13º término, o sea, f de 13. Quiero sacar. El 13º término. Entonces, aquí esto va a ser igual a, por fórmula. Primero, A, ¿cuánto es en este caso? Uy. A, ¿cuánto va a ser? Abajo por la fórmula. 2. Correcto, A va a ser 2. Deja ponerme la fórmula. Entonces, la fórmula es esta. ¿Ya? Entonces, A es 2, el primer término. N, ¿cuánto es? N es la cantidad de elementos. Es la posición que yo quiero encontrar. N es 13, porque yo quiero saber el 13º término. Y D, ¿cuánto es el D? La diferencia. La diferencia en este caso la puedo ver aquí, restando cualesquiera dos términos. Por ejemplo, yo sé que la diferencia va a ser 17 menos 12, 5. Entonces tengo que A es 2, N es 13 y D es 5. Entonces reemplazo en esta fórmula. F de 13 va a ser igual a 2 más 13 menos 1 por 5. Esto va a ser igual a 2 más 12 por 5. Esto va a ser igual a 2 más 60. 62. Entonces, esa es la respuesta en este ejercicio. Uno bastante sencillo. ¿Por qué A es 2? Porque A es el primer elemento. El primer elemento es 2. Aquí está. El primer elemento de la asociación es 2, que es el que está aquí. Lo puedo ver sencillamente aquí. Ya. Entonces, ese es un ejercicio. Acá me dicen otro. Me dicen que hay el valor de esta suma. Me dicen hay el valor de esta suma. ¿Por qué n es 13? Porque están pidiendo el 13º término. O sea, el término número 13. Entonces, por eso, como me piden hallar el 13º término, es el 3, n igual 3. Ya saben que n quiere decir que es término, que la ubicación. N1 es el primero, N2 es el segundo, N3 es el tercero, así sucesivamente. Entonces, ahora me piden hallar acá la suma, el valor de la siguiente suma. Entonces, como yo sé que me están pidiendo suma, yo sé que tengo que usar alguna de estas dos fórmulas. Lo bueno es que sé cuánto es el último término. Yo lo sé. Entonces puedo usar la de aquí, que es más sencilla. Esta de aquí es mucho más sencilla. Tengo el primero, tengo el último, pero hay un problema, no tengo n. Es decir, no sé cuántos términos voy a sumar. En este caso yo no sé cuántos términos estoy sumando. No lo sé, pero lo puedo saber. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Pues yo sé que voy a sumar, este es el primer término, este es el segundo. Entonces yo voy a saber que este va a ser el término número n. Término número n. Entonces, este es el término número n. Entonces yo puedo sacar cuánto es n sabiendo que este es el término número n. De nuevo con esta fórmula. Pero en este caso, f de n ya lo sé, 49. A también ya lo sé, 5. D, bueno, D en este caso es 4, si mal no me equivoco. Y n es mi incógnita, entonces puedo sacar n aquí tranquilamente. Entonces yo digo, usando esta fórmula, la del término general, que 49 es igual a el primer término, 5, más n menos 1. N en este caso es lo que yo no sé, lo que quiero averiguar. N menos 1 y D en este caso es 4. Es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos es 4.
Luego yo voy aquí 49 es igual a 5 más n menos 1. Ahí no hice nada. Paso a restar el 5. Es igual aquí n menos 1 por 4. Aquí 45 menos 49 menos 5 es 44. Es igual a n menos 1 por 4. Entonces me queda que n menos 1 va a ser igual a 44 sobre 4, es decir, 11. Por lo tanto, n va a ser igual a 12. Entonces quiere decir que el 49 es el 12º término, es decir, que estoy sumando los 12 primeros términos. Entonces ya tengo n igual 12. Ahora sí ya puedo aplicar mi fórmula aquí, en esta fórmula, que me permite hallar la suma. Ya tengo n, ya lo saqué, que es 12. Entonces 12. Profe, disculpe, ¿cómo salió el 12? Aquí despejé la n. En esta ecuación despejé la n. Me queda 44 dividido para 4 es 11 y n menos 1 igual a 11. El 1 pasa a restar, a sumar, te queda 12. ¿Ya? Entonces en esta fórmula saqué el 12. Esto sí lo saqué con fórmula, desde aquí abajo. A ya sé que es 5. F de n es 49. El último término que voy a sumar. Y por fórmula tengo que dividir para 2. Y aquí finalmente ya simplifico. 1, 6. Sería 6 por... Hago esta suma, 54. Y esto me queda 6 por 4, 24. Llevando 2, 320. 324. Y esa es la respuesta. La suma de toda esta suma va a ser 324. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería, les dejo este de aquí que es muy similar para que trabajen. Y ya para terminar, porque se acaba el tiempo, Voy a poner lo anterior. esta. Sí, ahí está, un ratito porque ya falta nomás progresión geométrica y en 10 minutos, no, en 12 minutos ya empieza en el taller. Ya. Ya. Entonces vamos con progresión geométrica, finalmente. El último tema de todos números reales del libro de la SPOL. Al fin vamos a terminar esa unidad larguísima. Progresión geométrica es muy similar a la aritmética, pero la diferencia es que ahora para obtener el término siguiente, tú no debes sumar un número al anterior, sino que debes multiplicar. Ejemplo, yo tengo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, eso es un ejemplo de una progresión geométrica en la cual tú vas multiplicando 2, por ejemplo, por 2, por 2, por 2, así sucesivamente para obtener el siguiente. Entonces, debido a esto, si tú sacas este número que estás multiplicando, se denomina razón y se denomina con R. Es igual, y debido a esta definición, si tú sacas la división entre cualesquiera dos términos consecutivos, vas a obtener esa razón. Por ejemplo, si tú divides 64 entre 32, te queda la razón, que es 2. O entre 32 sobre 16 también te queda la razón, que es 2. Entonces, asimismo, tiene su fórmula general. Todos los términos de la progresión geométrica cumplen esta fórmula. Y puedes ver que entonces, que A es el primer término, de nuevo, R es la razón, y siguen el siguiente patrón, es decir, A, el primero, luego multiplicas R, te queda AR, luego multiplicas R, te queda AR cuadrado, y así sucesivamente. Entonces esa es la fórmula general de la razón geométrica, y así mismo como en la progresión aritmética, tú podías sumar los n primeros términos, obteniendo esta fórmula, la que está aquí, la que vimos al principio de la clase, para resolver el ejercicio. A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R, cuando R no es 1. Cuando R es 1, en cambio simplemente todos son constantes y te queda que es igual a n por A.
Esto no es divertido, ese no es divertido, pero está ahí por si acaso. Aquí hay algo extra también, que debido a que si tenemos una cantidad muy grande de elementos, se dice normalmente que son una cantidad infinita de elementos en la progresión geométrica, y la razón es pequeña, es decir, su valor absoluto es menor que 1, la suma de todos esos términos infinitos puede dar va a tender a un valor, o sea, va a ser un valor, real, no va a ser, no se va a ir hasta el infinito. Y eso se debe a que si R es menor que 1, R a la n va a tender hasta 0. Por lo tanto, yo reemplazo eso en esta expresión que yo dije que es la fórmula de los n primeros, la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica, que va a ser igual a p a infinito, que va a ser igual a sobre 1 menos r. O sea, r a la n, como dije, tiende a 0, se va, te queda a sobre 1 menos r. Entonces, esta fórmula es la fórmula que dice de la suma geométrica cuyos términos son infinitos. Suma de infinitos, mejor dicho. ¿Ya? Cuando los términos son infinitos. Y solo sirve cuando el valor absoluto de r es menor que 1. Si el valor absoluto de r es igual a 1 o mayor, esta suma se va hacia el infinito. Entonces no se puede calcular. En cambio, cuando es menor que 1, esta suma tiende a este número real, que no es que va al infinito. Ya, entonces vamos a resolver unos ejercicios antes del taller. Me dicen, por ejemplo, establezca el octavo término de la progresión geométrica. Entonces yo digo, el octavo término sería para n igual 8. Entonces, el primer término puedo ver lo que es 1. Y r, la razón, la calculo. Me doy cuenta que es igual a 9 sobre 3, que es igual a 3. Entonces, P de n, creo que así se estaban, no, F de n, F de n va a ser igual a 1, la razón, el primer término por la razón a la 8 menos 1, es decir, 3 a la 7. Entonces calculas esto, 3 te va a quedar algo un poco grande, mejor lo multiplico. Obviamente no pueden hacer esto en algún taller o lección. Es 3 a la 7, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 2187. ¿Ya? Y ese sería el octavo término de esta progresión geométrica. Otro ejercicio. Me dicen que calcule el valor aproximado de la siguiente suma, cuyos términos están en progresión geométrica. Es decir, tengo esta suma que se va hasta el infinito. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues tendré que utilizar esta fórmula de suma de infinito. Cuando tienes punto, punto, punto es porque se va hasta el infinito. Tienes que sumar los infinitos números. Entonces tienes que ver si puedes usar esta fórmula. Es decir, si R cumple esta condición. Entonces yo, por ejemplo, aquí saco R, la razón, dividiendo dos términos consecutivos. Aquí en este caso el más sencillo es dividir el segundo con el primero, porque el divisor es 1. Entonces sería menos 3 cuartos sobre 1, que es igual a menos 3 cuartos. La razón en este caso es menos 3 cuartos, que efectivamente sí cumple, que es menor que 1, el valor absoluto es menor que 1, entonces sí se puede. Entonces vamos a aplicar la fórmula de suma de infinito. Dicen que la suma al infinito va a ser aproximada, de hecho va a ser igual, pero vamos a usar la notación. Va a ser aproximada a el primer término, 1, ya saben que A es el primer término, 1 menos la razón, que en este caso es menos 3 cuartos. Entonces tenemos aquí 1 sobre 1 más 3 cuartos. Tenemos aquí 1 sobre, aquí haciendo esta suma te queda 7 cuartos. Y aquí haciendo extremos con extremos, medios con medios, te queda 4 séptimos. Entonces quiere decir que esta suma, hasta el infinito, es 4 séptimos. Y como les dije, lo pude hacer solo porque R es menor que 1. El valor absoluto de R es menor que 1. Entonces ahí utilizo esta fórmula y me queda que esta suma va a ser 4 séptimos. ¿Por qué está el 8 menos 1? Por fórmula. La fórmula es n menos 1. 8 menos 1.
por fórmula. ¿Ya? Entonces por eso le puse 8 menos 1. Porque n es 8, pero la fórmula me dice 8 menos 1. Entonces es 7. ¿Ya? Es esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un último, que sería este de aquí, para ya empezar con el taller y terminar este día y poder ver el partido, bueno, tranquilamente. Entonces vamos a ver ¿qué hablo? El ejercicio. Me dicen que un distribuidor vende 124 teléfonos en 4 días. Si cada día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, es decir, que vende un día una cantidad, al día siguiente vende un tercio, al día siguiente vende un tercio de lo anterior, se dan cuenta que están en progresión geométrica, con razón un tercio. Es decir, si el primer día vendió A, en este caso creo que es más rápido hacer esto. El primer día vendió A, el segundo día vendió un tercio de A, el tercer día vendió un tercio de A, que es un noveno de A, el cuarto día vendió un tercio de A, es un 27avos de A, y así sucesivamente. Pero se dicen solo en 4 días. ¿Cuánto vendió? Te dicen que vendió 120, es decir, esta suma es igual a 120. Y ahí calculas cuánto es A. O puedes usar la fórmula que vimos acá para sumar directamente los 4 primeros términos, que sería esta, que en este caso n sería 4, porque son los 4 primeros, r sería la misma razón, y a sería 1, a sería la incógnita que hablo, entonces sería, esta es una forma, otra forma sería usar la fórmula, sería a menos 1 sobre, en cambio este r es un tercio a la n sobre 1 menos un tercio, usé la fórmula de la suma, la que está aquí, y esto me dicen que es igual a 120, porque vendió 120 dispositivos. Y aquí puedo resolver esto y despejar la A y me va a quedar también la respuesta. Ya, entonces eso se lo dejo para que terminen este cálculo. Solo tienen que despejar aquí A o acá también, te va a quedar lo mismo en cualquiera de las dos y vas a hallar la respuesta. ¿Ya? Entonces, ya vayan preparándose, ya vayan al taller. Si gana Ecuador, ojalá gane, mejor dicho. Pero no se dan puntos por eso. No se dan puntos por eso. Desafortunadamente no es así. Bueno, vamos a ver qué tal. Les deseo lo mejor en el taller y luego en la lección. Como, no se olviden que es cierto que la próxima clase, como les dije, vamos a tener la lección, la prueba de salida. Ajá, en ese ejercicio de n era 4, en el último. N es 4. En la prueba de salida vamos a tener que tener la prueba de salida, luego va a ser media hora donde no vamos a tener clases. La clase va a empezar a las 3 y va a ser, a las 3:30, y va a ser de 3:30 a 5:30, este viernes, por si acaso. Yo se los dije el lunes, pero se los vuelvo a hacer acuerdo. Entonces ya vayan al taller, por favor, ya los voy a separar en grupos. Sí, ya los voy a tratar de separar en grupos ustedes, pero ahorita no. Es decir, ahorita sí van al azar de nuevo, desafortunadamente. Y al otro taller voy a tratar de ver si se puede sin problemas. Entonces, el código de acceso es 1BXYZ, que a lo 1B, VXYZ. Ay, miércoles. VXYZ. Entonces, esa es la clave. Y sí quería tratar de darles ahorita, pero es que eso hay que hacerlo con anticipación y tengo que formar los grupos en el campus virtual para saber cuáles son los grupos. Pero, y si no, va a ser un completo relajo, estoy seguro. Así que entonces ahorita no se va a poder. Y me confirman que ya entraron al taller, por favor, para separarlos.